Mentas colocan o pendrive do PowerPoint, aproveito o tempo, bueno, xa está. Que rapidez. Vamos facer esta presentación en castelán, tendo en conta que hai bastante xente de fora, por máis que, bueno, o galego é a lingua peninsular, a parte do castelán máis intelixible para os que non a falan, pero bueno, bien. Lo haremos por tanto en castellano. Al contrario de en cierta medida, al contrario de la exposición precedente, nosotros aquí vamos a hablar de algo que en realidad rompe con una idea de conexión europea para la prehistoria gallega, y que tiene que ver con lo que se había denominado Cronlech, o de manera menos comprometida, si se prefiere, el círculo lítico de Amourela. Amourela se sitúa cerca de una de las casas de presiones que se encuentra en el interior de Galicia, en la zona de Aspontes, dominándola, al final de una estribación. Y hay que decir, tenemos de nuevo aquí marcado el lugar de origen, el lugar de localización, decir que a la zona de Aspontes se distingue, quizás en parte, porque desde fechas muy tempranas fue objeto de intensivas prospecciones por la riqueza de sus manifestaciones megalíticas. Riqueza que ha sido menoscabada en los últimos 100 años. Fijaros, los puntitos negros, quiere decir túmulos que aún se conservan, y los que están en blanco son túmulos que han fenecido, que han desaparecido, básicamente por la acción de una mina a cielo abierto de lignito que alimentaba a la central térmica de Aspontes, que, dicho sea de paso, es una de las mayores fuentes de contaminación de la península ibérica. Todo tipo de sulfuros y dióxidos y no sé cuántas cosas más. Y que de paso se ha cargado pues una buena parte de las manifestaciones precisamente de la zona del centro de esta depresión de Aspontes. Esto es un plano de detalle de principios de los 90 de la necrópolis de Amourela. La intervención se va a hacer aquí en C5, es el círculo grande. Esto en principio fue dado a conocer a finales del siglo XIX por un erudito, realmente un arqueólogo bastante mejor que algunos arqueólogos supuestamente profesionales hasta prácticamente hace pocos años, que era don Federico Maciñé, tengo que decirlo en su honor, y da a conocer los círculos y también una serie de túmulos que aparecen aquí marcados con las estrellas, entre ellos el túmulo número 7 sobre el que al final volveremos, un túmulo de tipo poligonal. Este es el plano. En el año 29 Federico Maciñé vuelve a este sitio, lo va a conocer primero a finales del 19. En el año 1929 él vuelve, no físicamente, porque él no retorna al sitio, dice que ya no ha vuelto ahí, pero coge sus notas y hace una publicación magnífica, monográfica, en las publicaciones del Seminario de Estudios Gallegos. Y este plano es original y es muy exacto. Esta es una foto del momento de uno de los dolmens, de uno de los túmulos de Amourela, y aquí están los círculos. Una planta muy cuidadosamente elaborada, teniendo en cuenta que además cuando él la hace ya no existe, el círculo grande ya no existe. ¿Qué le ha pasado? Bueno, la central térmica aún no existía. Lo que sí existía eran canteros que necesitaban la piedra como morrillo para una pista próxima, que era a fonte Camiño das Boliqueiras. Entonces él ya en el 29 dice que esto ya no existe, por lo menos el círculo grande. Estas fotos son anteriores. Aquí tenemos el círculo grande con esta especie de entrada, entre comillas, monumental. Nótese la comparación con la persona que está ahí en el medio, a pesar que tiene algo de perspectiva. Otro detalle, casi, folclórico, el chavalín ahí al lado de uno de los pilares que conformaban la entrada a ese círculo. Y Federico Maciñé, con buen criterio en ese momento, él relaciona el Cronlech, o luego él prefiere la denominación círculo lítico, con manifestaciones más o menos semejantes. Yo diría, enfatizaría la segunda parte, menos semejantes, por tamaño, por características constructivas, que se conocen desde sobre todo el Neolítico medio final,
especialmente en las islas británicas. Son algunos ejemplos bastante llamativos, pero también aquí con cronologías del Neolítico Antiguo Medio, pero también en algunos casos de la Edad del Hierro en el sur de Portugal, especialmente en la región del Alentejo, Almendres, Valemaría do Mello, por ejemplo. Y estos son los restos de los menhires que conformaban el círculo de... bueno, círculo no, perdón, realmente es una planta en herradura. Digamos, seguimos con esa cosa de... o el Croles de Valemaría do Mello. Y decir que estructuras circulares a base de piedras las tenemos bien documentadas, por ejemplo, en la zona cantábrica, especialmente en el País Vasco, pero esto ya es del bronce final o la Edad del Hierro. Quiero esto decir que el concepto de círculo, que parecía muy sencillo cuando Maciñeira relaciona este tipo de estructuras con las de Amourela, abarca muchas cosas variadas y con cronologías también variadas, ¿no? Bien, esto no es un fallo. ¿Qué pasa a partir del 29? Nadie vuelve a este lugar. Esto va a ser mencionado una y otra vez, tanto por arqueólogos gallegos como por arqueólogos foráneos, incluso en trabajos de síntesis sobre el megalitismo europeo, como el trabajo de Roger Jusson, sin ir más lejos. Pero nadie vuelve aquí. Esto se transforma es como un topos historiográfico. Y prácticamente hasta los años 90 simplemente se hace alusiones al trabajo de Maciñeira, con más o menos dudas, es decir, bueno, pueden ser círculos, tal vez no, pero claro, no se interviene. ¿Qué sucede? A comienzos del presente siglo se plantea la realización de una autovía. Y la autovía, característicamente, va a pasar por el medio de la necrópolis de la necrópolis de Amourela. Hay una gran movilización social, aunque en principio se piensa que el yacimiento está, por mucho, estaba perdido. Aún así hay una movilización social importante, y de ahí que en el año 2005 se inician unas excavaciones a cargo de un especialista en el tema del megalitismo, como es Jacobo Vaquero, que van a continuar durante aproximadamente un año, hasta el 2006, de una manera bastante intermitente, con muchos problemas, y esto va a hacer que en un momento dado se cambia completamente el proyecto de intervención, y es cuando nos incorporamos la empresa PI Arqueólogos y el grupo de investigación que yo dirijo desde la Universidad de Santiago. Es una cosa bastante poco común, y que va a permitir, va a dar, digamos, la gran sorpresa, porque el anterior investigador mantenía todavía esa noción de que estábamos ante una estructura de tipo neolítico, y como veremos, esto va a experimentar un cambio bastante radical. Sí. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, como decía Ramón, a finales de 2006, principio de 2007, se nos encargó la excavación de urgencia. Teníamos un plazo de 3 meses para excavar y documentar los restos que previamente habían sido objetos de intervenciones anteriores. En esa imagen, tomada desde una grúa a unos 20 metros de altura, se aprecia el estado en el que nosotros encontramos el yacimiento previamente a nuestra intervención. Atendiendo a la descripción del mismo que había hecho el excavador anterior, Jacobo Vaquero, el yacimiento se definía como un túmulo ligerísimamente elevado, apenas 15 centímetros del nivel del terreno circundante, de unos 30 metros de diámetro, y que en su zona sureste, a ver, ¿cómo se da? Ahí. En su zona sureste poseería anexa otra pequeña estructura tumular de forma circular, con una presunta coraza o anillo peristalítico. Bien, como se puede apreciar, el estado del yacimiento ya se encontraba en una fase avanzada de excavación. Se observan estas calles, estos trazados longitudinales corresponden a distintas zonas de excavación con conservación de testigos
a cotas diferentes cada uno, y en el centro se ven estas acumulaciones de piedra menuda. Se intuye o se observa en esta foto realmente una especie de anillo formado por materiales de otro color alrededor. Esto fue lo que nos encontramos y en realidad el presupuesto nuestro fue decir, vale, carecíamos de información acerca de los hallazgos concretos de los anteriores equipos, entonces nos planteamos partir de cero, partir de una hoja en blanco, en la cual nosotros dedicamos de un periodo de excavación de una campaña de 3 meses, dedicamos 2 a intentar poner orden en la excavación. Igualar niveles, regularizar toda la superficie del yacimiento y a partir de ahí realmente empezar nuestra propia excavación. Este proceso, como comento, en realidad se redujo al último mes. La excavación, cuyos resultados vamos a comentar, se consiguió a partir de un trabajo previo en el cual realmente nosotros estábamos totalmente perdidos, lo que nos dedicamos era a intentar encontrarle una lógica tanto al proceso de excavación anterior como a los restos del yacimiento que habían llegado a nosotros. Estamos hablando de que partimos de un yacimiento sumamente afectado, tanto por procesos naturales de erosión como por procesos constructivos, como la carretera aquella antigua que comentaba Ramón, como la propia intervención arqueológica que nos había precedido. Esto es el presunto túmulo que se encontraba en el cuadrante sureste del círculo principal, en el que, como podéis ver, pues efectivamente se ve una forma circular dibujada por todas estas piedras y en el centro estas losas, ¿no?, que el anterior equipo interpretaba como posibles tumbas. Todo llevaba a una estructura de tipo funerario. Esta fosa que se ve aquí, que luego comentaremos, había sido excavada por Macieñeira y se localizaba en lo que presuntamente sería la entrada al círculo, en las fotos estas que se mostraron al principio. Esta foto, que se ve bastante mal, pero bueno, esto es ámbito general de excavación, como estaba cuando llegamos nosotros. La superficie intervenida estaba cubierta de plástico, que a su vez estaba fijo al suelo mediante listones de madera. Esta es otra zona de otro sector del área intervenida. La superficie de excavación se afectó a una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 metros cuadrados serían el área ocupada por la estructura circular mayor y por esa presunta tumulación anexa a la anterior. Lo primero que hicimos al empezar nuestro estudio fue intentar determinar cómo era el suelo de la zona, ¿no? Esto es lo primero que se suele hacer al llegar a un yacimiento arqueológico, conocer su estratigrafía con el objetivo de determinar si los niveles que documentamos corresponden a un proceso, a procesos naturales, que estamos ante un suelo, o a procesos antrópicos, que nos pueden indicar cuál ha sido realmente las fases constructivas del yacimiento o en qué manera se ha configurado. En el caso de la estratigrafía de la Amourela, los análisis edafológicos determinaron que se trataba de un suelo natural compuesto, ahí veis el jalón, compuesto por un primer nivel, estamos hablando de niveles inferiores a 10 centímetros, un nivel de tierra orgánica, un segundo nivel en que la fracción orgánica disminuye pero sigue siendo abundante, y un tercer nivel ya totalmente mineral, que sería el nivel de transición al sustrato. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un suelo natural, no ante un suelo formado por la acción humana. Bien, observamos además la escasa potencia del suelo, que anda en torno, pues ahí lo vemos, 20 centímetros en sus zonas más profundas. Después de 2 meses de excavación, lo que teníamos era esto. Se cubrió, hay que explicar que debido a la excavación se hizo en los meses de enero, febrero y marzo,
con un temporal similar al que disfrutamos hoy. Yo me acuerdo, había una carpa de 1000 metros cuadrados que en algunos momentos soportó vientos de 145 kilómetros por hora. Realmente te podías poner de pie afuera, hacer así y no te caías, te aguantaba el viento. Quiero decir con esto que fue una excavación realmente penosa, hubo nevadas, hubo estos vientos, en fin, se hizo lo que se pudo y al cabo de 2 meses de trabajo lo que teníamos era regularizado el yacimiento. Ahora veis que está todo a la misma cota y lo que realmente quedaba era, es difícil de verlo en esta foto, pero voy a ver si lo intento explicar. Tenemos una tumulación de unos 20 metros de diámetro y 15 centímetros de altura en las zonas mejor conservadas. Y dentro de este terraplén tenemos un anillo circular que viene marcado por estas cuerdas que pusimos para delimitarlo, que era una acumulación de tierra mezclada con grava, con gravilla de cuarzo muy fina. Ahí la tenemos. Esto era, el anillo perimetral no era una estructura realmente definida, sino que se apreciaba visualmente porque perimetralmente al terraplén, incluido y concéntrico al mismo, había esta tierra mezclada con esta gravilla. Esto visto desde fuera, esto es el terraplén exterior de la estructura circular en las zonas en que mejor se conservaba. Y como os decía antes, pues al fin, resumiendo mucho, era un terraplén de 15 centímetros de alto con 20 metros de diámetro y, de radio, 20 metros de radio y un anillo de gravilla de cuarzo de unos 3 metros de anchura. Dentro del anillo, dentro del anillo, de la superficie delimitada por el anillo, intentamos determinar qué zonas habían sido más o menos excavadas. La zona central estaba prácticamente excavada y en ella encontramos agujeros de poste, como este, en el que es curioso porque se aprecia cómo el calzo ha sido trabajado a su vez para aguantar con mayor firmeza y mayor exactitud un poste de madera, una viga. Encontrábamos fosas de pequeño tamaño, en su mayoría vacías como esta, lo único que hicimos fue reexcavarlas. Y en algunas zonas, como el cuadrante noroeste del yacimiento, tuvimos más suerte porque aún quedaban zonas por excavar y encontrábamos fosas que aún no habían sido vaciadas. Aquí tenemos una fosa circular, aquí se aprecia otra y esta zona más oscura es una estructura de combustión. Luego veremos qué significado tenía esto. Aquí sí, aquí se pudo acometer la excavación completa de estas partes del yacimiento. En el mismo cuadrante noroeste encontramos uno de los ortostatos que describía Maciñeira. Maciñeira habla efectivamente de un círculo delimitado por ortostatos o bloques de piedra. Bien, en todo el yacimiento únicamente llegó hasta nuestros días este bloque de piedra. El bloque de piedra había sido cimentado dentro de una fosa y lo habían cubierto, la fosa la habían rellenado con la mezcla de tierra con gravilla. A su vez, esta fosa no la habían abierto para meter el bloque de piedra, sino que la habían reabierto y la base estaba rellena de una tierra anterior. Era, digamos, una reestructuración de una estructura ya existente, una reforma de una estructura existente. Por fuera del círculo se disponían otras fosas de tamaño variado. Aquí tenemos, esta puede andar en torno al 1,5 metros en su eje mayor y 1 metro en su eje menor. Había de distintos tamaños, algunas pegadas junto al pie de las improntas de los afloramientos que describía Maciñeira, que componían el círculo lítico. Aquí volvemos a tener una visión de la fosa de la que hablé al principio, la que había sido excavada por Maciñeira.
Esta la excavamos con gran curiosidad a ver qué era lo que contenía en su interior. Se hablaba de presuntas tumbas prehistóricas y en realidad lo que encontramos fue que Maciñeira, el mismo material que había sacado de la excavación, lo había vuelto a meter dentro como escombro y no se obtuvo ningún resultado significativo, sino simplemente un nivel revuelto. Al lado de esta piedra, de este afloramiento, se encontraba la estructura presuntamente tumular que os comentaba al principio. Veis un anillo de piedras de cuarzos mezclados con losas de pizarra y otras acumulaciones de piedras o piedras in situ a modo de enlosados dentro del perímetro que delimita el anillo exterior. Excavamos esta estructura y lo que apareció fue un pavimento. Son estas zonas compactadas más oscuras que incluía un hogar de arcilla, una lareira. Es esta zona rubefactada que se observa. Teníamos un pavimento en el que se hacía fuego. Bien, seguimos excavando y obtuvimos la planta de una cabaña cuadrangular con 11 agujeros de poste, 11 agujeros de los cuales 9 son perimetrales y 2 son centrales, que definían la planta de una cabaña. Bien, pues esta presunta tumulación en realidad era una cabaña, ahora veremos con qué fin, que dentro tenía los componentes típicos de un suelo de habitación, un pavimento y una estructura de combustión pues para hacer lumbre. Esta es una recreación de la planta de la cabaña, en el que se observan los dos agujeros, los dos postes centrales para soportar la techumbre. El estudio de todos los materiales de esas piedras que veíamos que componían el derrumbe de la cabaña nos llevó a averiguar que se trataba efectivamente de una cabaña de unos 9 metros de largo, 5 metros de ancho, que poseería un basamento de piedra, un zócalo de piedra menuda y una estructura de cubierta a base de vigas de madera de roble y una techumbre a base de madera de hoz que estaría complementada con pesas de pizarra agujereadas, como se observa en muchos paralelos etnográficos, para que no salga volando con el viento el colmo, el techo de materia vegetal. Concluido el estudio de esta zona más característica del yacimiento, donde se reconocían estructuras, emprendimos el examen del subsuelo en el resto del área afectada por la construcción de la autovía. No obtuvimos ningún resultado. Seguía habiendo un suelo de potencia decimétrica, muy delgadito, que no dio ni materiales ni ninguna estructura. En algunas zonas había presuntos indicios de que podía haber una extensión del yacimiento. Observad esta impronta en el terreno, ¿no? Se hablaba de que podía ser un cursus, lo que se llama una avenida o un camino que la prehistoria llevaría al cromlech, de haber sido esto un cromlech. En fin, se estudiaron todas estas cosas detenidamente y no se llegó a ninguna conclusión, sino simplemente que eran microinflexiones del terreno sin mayor relevancia. Este es un gráfico de las dataciones radiocarbónicas que obtuvimos. Pusimos gran énfasis en tener muchas dataciones, mucha analítica, dado que este yacimiento estaba rodeado de una gran polémica, tanto por su atribución cronocultural como por la necesidad o no de conservarlo ante el avance de la autovía, hicimos, y contábamos con los medios económicos para ello además, entonces los empleamos en hacer una serie de dataciones de todo tipo, de análisis de todo tipo, algunos de ellos enfocados a dataciones. Tenemos aquí 17 dataciones de carbono 14 y ellas nos van a aclarar en gran medida en qué consistía el yacimiento. En primer lugar,
el anillo de grava que definía perimetralmente el círculo, ya mediante análisis experimentales se llegó a la conclusión de que había sido realizado la grava esta con instrumentos de hierro. Eso fue la primera sorpresa. Luego, analizando la fracción orgánica de esta mezcla de grava y tierra, se dató en el siglo XV de nuestra era. Analizando la hoguera del pavimento de la cabaña, obtuvimos una secuencia de ocupación también del siglo XV al XVII. Analizando la tierra de los agujeros de poste, nos dio el mismo periodo. Y analizando la tierra que quedaba en las fosas que ya habían sido excavadas en la anterior intervención y en alguna que encontramos sin excavar, obtuvimos una secuencia del siglo VIII al XVI-XVII. La estructura de combustión que os comentaba antes, que en realidad hay que interpretarla como una carbonera, como una fosa para hacer carbón vegetal, dio siglo VIII-XI. Nos movíamos todo el tiempo en un periodo histórico, en la época medieval, y teníamos dos secuencias de uso de esa superficie. Una que iría en un periodo alto medieval, entre los siglos VIII y el XI, y luego otro que iría en una fase ya bajo medieval, que se corresponderían al círculo y a la cabaña, y irían entre los siglos XV y XVII. Todo esto tuvo su correlato en los materiales. Los materiales que salieron fueron cerámica bajo medieval en un 90 y pico %, 2 trozos de cerámica moderna, 20 y tantos fragmentos de hierro y 10 fragmentos de vidrio. La cerámica no ofrecía lugar a dudas en cuanto a su cronología y casaba bien con las dataciones radiocarbónicas. Son, en todos los casos, cerámica de uso común, cerámica gris bajo medieval. Aquí tenemos algunos ejemplos con los conocidos cerámica de borde horizontal y cerámica de borde de pestaña. Aquí tenemos otros fragmentos correspondientes a panzas y aquí tenemos unos fondos. Cerámica, sin ninguna duda, lugar histórica y claramente definida en cuanto a su cronología. Aquí, por último, tenemos algunos ejemplos de las pesas de pizarra. Los agujeros eran hechos, como decía, con instrumentos de hierro que se utilizaban para asentar el tejado de la cabaña. Y ahora, por favor, continúa, Ramón. Con gusto. Bien, otro, aquí en este caso un par de fragmentos de estas pesas que se utilizarían para asentar ese tejado de material vegetal. No hay tiempo, no hay lugar, esto está publicado en una monografía con todo detalle. Como ha dicho Andrés, hicimos mucho ante la sorpresa de los resultados. Hicimos mucho énfasis en todo tipo de estudios que asegurasen la conclusión, no, me atrevo a decir, revolucionaria que salía de esta excavación, que daba término a 100 años de tradición y de especulación en torno a este yacimiento. Entonces, bueno, traigo aquí un par de ejemplos simplemente. Los estudios antrocológicos nos apuntaban a que en una fase alto medieval se procedió sobre todo a quemar el matorral probablemente relacionado con una agricultura de rozas, y también para la fabricación probablemente como carboneras, para la fabricación de carbón. Es algo que está atestiguado etnográficamente por otra parte y que incidiría en la presencia de abundante vitrificación en los restos antropológicos, en los restos de carbón. En la fase bajo medieval se da el estudio antropológico sugiere un empleo más importante del roble, fundamentalmente como combustible y como elemento constructivo, en particular en la cabaña. Por su parte, los análisis carbológicos nos indican de nuevo dos prácticas concretas, que son una, la existencia de rozas, que insisto están atestiguadas etnográficamente.
Y por otro lado, dentro de esto, el cultivo de cereales, entre los cuales estaban fundamentalmente el centeno, la avena, y luego ya en mucha menor medida, como aparece ahí en los esquemas, aparecía el trigo. Esto de millo miudo es el mijo, mijo, o también llamado paínzo aquí en Galicia. Es curioso que en este caso la arqueología matiza un tanto la etnografía, o simplemente que la tradición etnográfica no llega hasta esta etapa, o que ha habido variaciones en concreto en las prácticas de cultivo, de tal manera que lo que se recoge entre la gente pues mayor del lugar es que sobre todo se cultivaba mediante rozas trigo y centeno. No se alude, por ejemplo, a la presencia de avena o de mijo. Precisamente aquí tenemos centeno y avena, y luego también los análisis carpológicos indican una gran cantidad de especies sinantrópicas del tipo de la cizaña, que están asociadas pues a este tipo de prácticas. Y la práctica de rozas y la agricultura y el tratamiento, digamos, el procesamiento de material alimenticio resultante de los cultivos y las quemas relacionadas con rozas, con la fabricación de carbón, están disociadas espacialmente. Digamos, las especies cultivadas se localizan en este sector, vinculado a la cabaña, mientras que los restos de especies sinantrópicas o silvestres mayoritariamente aparecen en este sector. Y además parcialmente, hasta cierto punto están también disociadas temporalmente, porque hay más evidencias de la fabricación de carbón de las quemas vinculadas a rozas en este sector de cronología, sobre todo alto medieval, en el sector superior, en el sector noroeste, mientras que las prácticas vinculadas al procesado de alimentos, la presencia de abundantes restos carbológicos de cereales, se localizan aquí en la parte más del sur o del sureste. Y bueno, abundar un poco en lo que comentaba antes, ¿no? Como un repaso. Es decir, aquí hay dos grupos de dataciones. Por un lado, en la parte superior, dataciones sobre restos carbonizados, y luego a partir de por si acaso. Es decir, arriba se analizan, pues, ¿qué se analizan? Pues fragmentos de vigas, grandes carbones. Esto puede tener a veces problemas. Pero claro, como había estructuras negativas, decimos, bueno, a ver si ha habido una reutilización de estructuras prehistóricas precedentes, para las cuales no teníamos prácticamente evidencia arqueológica, me refiero a nivel de material lítico, a nivel de material cerámico. Y para asegurarnos de este último extremo, se extrajo la fracción orgánica de esas estructuras negativas. Y como podéis ver, realmente estamos, digamos, son prácticamente paralelas. Yo de hecho lo comentábamos Andrés y yo, es que parece que hemos hecho trampa. Realmente, es que normalmente las excavaciones no son tan coherentes y las dataciones siempre te sale alguna rana. Os aseguro que estas son todas las dataciones. Podemos decir que esta es la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. No nos hemos dejado ninguna datación en el tintero porque no nos conviniese o porque fuese demasiado antigua o demasiado reciente. Y a título de curiosidad, meto aquí esta datación. Esto tiene que ver con el Dolmen 7 de Amourela, que hace unos años revisé unos carbones que están depositados en el departamento de Historia 1 de la USC, que eran de la época de Maciñeira. Él había recogido carbones del Dolmen 7 de Amourela. Digo que, bueno, aunque probablemente sea de origen neolítico, tiene un momento de transformación, de reutilización en el bronce inicial, pero dio unas fechas también aquí en el primer tercio, que caerían, sobre todo con la máxima, digamos, confianza, caerían en el primer tercio del siglo XVII. Coincidían en parte con algunas de las fechas que tenemos de actividad en esta zona, y que podrían tener que ver con un acontecimiento muy importante en el marco de la historiografía megalítica de Galicia, que es el famoso afer Vázquez de Orxas, cuando el rey Felipe III otorga una cédula a un licenciado, Vázquez de Orxas, para que explote las riquezas que se encontraban escondidas en los dólmenes, lo cual origina una ola de vandalismo, una ola de saqueo en estos túmulos, que más o menos coincide con esta época. No sé si esta fecha en concreto, pues lo que nos está expresando la ambición de los pastores y agricultores que vivían allí en las inmediaciones, al hilo de saber de la concesión de esa real cédula para Vázquez de Orxas.
Algunas de estas cabañas, de estos chozos que podrían ser semejantes, aquí tenemos por ejemplo la utilización de piedras para sostener ese tejado a base de colmo, de paja, y dos estructuras de entre las muchas que luego fuimos encontrando en diversos trabajos en Galicia y en otros lugares, que señalan la existencia de cercados a base de lajas, y asociados íntimamente en ocasiones a chozos, otras veces en las inmediaciones, que sería casi con toda seguridad lo que realmente nos encontramos ahí. Y bueno, esta es una estructura que se parece bastante al original, al Círculo Grande, desde de Monte Lobeira, en la provincia de Pontevedra. Y sospecho, como tantas veces acontece en arqueología, que una vez que defines una estructura para una época determinada, no van a cesar de aparecer nuevas estructuras, y mucho me temo que esta pues sea otro de estos curros o corrales ganaderos vinculados con estancias temporales en zonas altas, pues parece, cuando menos, desde la Edad Media, incluso desde la Alta Edad Media. Así que, bueno, en resumen, círculo de engaños. Bueno, llevamos bastantes años engañándonos respecto a este yacimiento. Es quizás un poco deprimente que el único círculo lítico que nos podía relacionar con los Cromlech o círculos líticos de otros lugares de Europa, de la península ibérica, pues haya resultado ser casi con toda seguridad pues un corral medieval. Pero bueno, es lo que tiene la verdad, que a veces duele. Muchas gracias.